muestra tu belleza. Quiero verte a ti. Oh, yo solo quiero verte a ti. 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 Te adoramos, Rey. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Oh, yo solo quiero verte a ti.
Qué privilegio poder compartir hoy en esta serie de Emprende, que siempre ha sido y sigue siendo mi favorita. Es una de mis favoritas, siempre es algo muy desafiada. Quiero que leamos 2 pasajes y luego tomamos asiento, ¿sí? Les recomiendo que podamos tomar nota ya que estamos en discipulado. El primero es Josué 1:7. Josué 1:7 lo voy a leer en la versión La Palabra. Dice así: esto es lo único que se te pide, que seas fuerte y valiente y cumplas toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Y si me acompañan ahora al Salmo 1, que era lo que estaba comentando con Talita recién. Salmo 1, versículo 1 al 3, también lo voy a leer en la versión La Palabra. Dice: dichoso quien no sigue el consejo de los malvados, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en compañía de los necios se sienta, sino que se complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona día y noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo, da fruto a su tiempo y no se secan sus hojas. Consigue todo cuanto emprende. Digan conmigo: todo cuanto emprende. Pueden tomar asiento, por favor. Muy bien, lo primero que quiero resaltar es que todos podemos emprender, todo. Muchas veces pensamos que el emprendimiento es para algunos pocos, para algunos que nacen con buenas ideas o con facilidad de negociar o de vender, de comprar, ¿verdad? De hacer ciertas cosas. Como que hay gente que nace con unas habilidades especiales y sí hay gente que tiene habilidades distintas, ¿verdad? Cada uno somos distintos, pero eso no significa que no tengamos la capacidad de emprender. Creo que todos tenemos la capacidad de emprender. Es más, estos 2 pasajes nos muestran o me muestran que Dios desea que emprendamos, ¿verdad? Dios desea que emprendamos realmente, y por eso nos da la clave para tener éxito en nuestro emprendimiento. Es decir, nos muestra cuál es el camino para que todo lo que emprendamos nos salga bien. No solamente nos invita a emprender, sino además nos invita a tener éxito en nuestro emprendimiento. Ahora, aunque Dios nos muestra las claves para tener éxito en los emprendimientos, lo que no nos dice es ¿qué debemos emprender? ¿Verdad? Todos quisiéramos ahí abrir la Biblia y decir: Angie, tienes que emprender esto y esto y esto, ¿verdad? Y que aparezca tu nombre: Tati, a ti te toca emprender esto y esto, Mayra, a ti te toca. Eso es lo que quisiéramos todos, ¿verdad? Abrir y que nos diga qué es lo que debemos emprender, en qué nos va a ir bien. Sin embargo, yo creo que como Dios nos hizo únicos y nos hizo diferentes, cada uno tenemos nuestros gustos, tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos cosas que nos gustan más, que nos gustan menos, que se nos dan mejor que otras, ¿verdad? Y ahí es donde tú y yo podemos elegir qué emprender. Es decir, la Biblia nos enseña y nos impulsa que podamos emprender y ser exitosos, pero el qué emprender es tu elección. Si no, seríamos todos robots que nos digan todo, ¿verdad? Ahí es donde Dios nos deja un poco de esa libertad para que podamos elegir qué vamos a emprender y cuándo vamos a emprender. Pero sí creo que hay ciertos requisitos en estos emprendimientos, y es que todo lo que emprendamos para que nos vaya bien debe ir alineado con la palabra. Ambos pasajes nos decían: solo se te pide una cosa, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? ¿Para emprender? No, para obedecer lo que está en la palabra. Porque si tú simplemente te enfocas en esa única cosa que se te pide, en obedecer la palabra, ¿sabes qué? Lo que vayas a emprender, se entiende que si estás en obediencia vas a emprender de acuerdo a la palabra y bajo obediencia, todo te va a salir bien, sea lo que sea. Así te pongas una tienda de gominolas, como si te pones, no sé, a reparar aviones, así te pongas a vender coches, como si te pones a hacer ropa.
No importa lo que te pongas a hacer, así como si no es un emprendimiento, un negocio, sino emprender un viaje, emprender una familia, emprender un proyecto, emprender un estudio. Todo te va a ir bien si caminas en obediencia a la palabra. El Salmo 1 era lo mismo. Te dice que si en vez de confiar en los malos, y muchas veces vemos el ejemplo de gente que llega a emprender y que llega alto, pero por caminos, ¿verdad? Los caminos de atajo, los caminos cortos, los caminos de consigo todo a mi manera y más rápido y con sus trapicheos. Pero la palabra te enseña que si no haces caso y no sigues el consejo ni el ejemplo de esas personas, sino que lees la palabra, meditas en ella y la guardas, ¿sabes qué? A ti te va a ir bien. Y por cuanto te va a ir bien, todo lo que emprendas, todo cuanto emprendas, tampoco te dice el cuánto, eso lo decides tú. Dile al que está a tu lado, tú decides cuánto. Todo te va a ir bien. Lo que sí te está diciendo es el modo para que realmente te vaya bien, pero no te dice qué ni te dice cuánto, porque eso lo decidimos tú y yo. Lo único que sí nos enseña es el camino, y no hay otro camino a través de la palabra de Dios, por lo menos para tener éxito. ¿Me doy a entender? Es decir, el éxito que te da el cielo va ligado a la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, va ligado a la palabra de Dios. Eso me enseña, y podría decir que la palabra de Dios es la materia prima para que tú y yo podamos emprender. Va ligado a eso. Si tú tienes palabra de Dios y si tú caminas en obediencia y sigues a la palabra de Dios, ¿sabes qué? La tienes hecha. Te va a ir bien en todo lo que emprendas. Ya tienes lo necesario para poder emprender. No necesitas material físico, necesitas una palabra de Dios para ponerte a emprender. Lo demás va a ir apareciendo. ¿Y cómo va a aparecer? Por el canal llamado fe. Digan conmigo, fe. Y la fe viene por oír la palabra. Por eso primero necesitamos la palabra. Es esa materia prima que nos va a llevar a poder emprender todo lo que querramos en Dios. Y es a través de la fe que vamos a poder llevarlo a cabo. Ahora, quiero enseñarte como segundo punto, para los que están apuntando, ¿qué es emprender? ¿Qué es emprender? ¿De qué se trata? Para eso simplemente he ido al diccionario, ¿verdad? Algo fácil. Y emprender significa empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo, o cuando tiene cierta importancia. Te iba a decir que le pegues un codazo al de al lado, pero tienes lejos el codito, ¿verdad? Dale así, aunque sea en el hombro, y dice: exige esfuerzo y trabajo el emprendimiento. Nada de que pensemos que como Dios nos da éxito, ¿verdad? Es así nomás. No. Hay que salir de la zona de confort y de comodidad. Hay que esforzarse. Recuerda, esfuérzate y sé valiente. Solo se te pide una cosa: esfuérzate, sé valiente. Eso es lo primero que leímos, que seas fuerte y valiente. Por eso para emprender se necesita esforzarse. Pero ¿cuántas veces no nos esforzamos todos los días para cosas a veces sin sentido? Algunos hasta se esfuerzan para rápido coger el bus, ¿verdad? Para llegar rápido, para no sé, cualquier cosa. Y uno va corriendo y se esfuerza y se cansa por cosas que quizás no son tan relevantes. ¿Y por qué no nos vamos a esforzar realmente para no solamente cumplir la palabra, sino llevar a cabo nuestros emprendimientos? Por supuesto, nos esforzamos todos los días para muchas cosas. Se necesita valentía para creer a la palabra de Dios. Pero qué lindo es saber que eres una persona valiente porque llevas a cabo tus emprendimientos. Y ahora, muchas veces asociamos, como decía antes cuando hablaba con Talita, los emprendimientos con negocios, ¿verdad? Cuando uno te dice, ¿qué has emprendido? ¿Qué vas a emprender? Uno piensa que tiene que responder sobre un negocio, un proyecto o algo así que te genere recursos económicos. Por lo menos era la primera idea que a mí siempre se me venía a la mente. Y esa es una de las posibilidades.
Pero por eso la palabra dice todo cuanto emprendas, porque hay muchas clases de emprendimientos. Y a mí me gusta otra definición que encontré sobre emprendimiento también en el diccionario. Y esta definición es que emprender es la acción de materializar una idea o un deseo en cualquier ámbito de la vida. La voy a repetir. Emprender es la acción de materializar una idea o un deseo en cualquier ámbito de tu vida. Wow, imagínate materializar algo que tienes el deseo, que está en tu corazón o que está en tu mente como una idea a través de la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos va a dar éxito. Recuerda, si tú te esfuerzas por obedecer la palabra de Dios, si tú eres valiente, meditas en ella, le haces caso y la obedeces, todo lo que emprenda, todo lo que te atrevas, toda idea o todo deseo de tu corazón que te atrevas a materializarlo, te va a ir bien. Entonces, ¿por qué si dijimos que la palabra de Dios es la materia prima? ¿Por qué no podemos entonces materializar a través de la palabra de Dios? Quiero ponerte ejemplos. Génesis capítulo 1, si se acuerdan, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y fíjate que el siguiente versículo dice, y dijo Dios. Diga conmigo palabra. Palabra de Dios, dijo Dios, habló Dios, como lo quieras decir. ¿Y qué empezó a hablar? Empezó a hablar algo que se materializó llamado creación. Los árboles, los peces, las aves, todo lo que mires a tu alrededor fue de la naturaleza, fue creado a través de la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces Dios tenía una idea para ese desorden y ese vacío. Y lo hizo a través de su palabra, simplemente habló y se fue creando todo. Te pongo otro ejemplo, Primera de Reyes capítulo 17. Habla de una mujer viuda, tenía la última comida de su vida, la última, no le quedaba más. Y entonces se encuentra con un hombre de Dios que le da una orden y una palabra. La orden es, hazme a mí primero. Y la palabra es, vive Jehová que no escaseará la harina ni el aceite en tu casa hasta que vuelva a llover. ¿Y sabes qué pasó? Se materializó esa idea. Por cuanto ella obedeció una orden del cielo o de un hombre de Dios, de una palabra de Dios, y la palabra se soltó, ella no quedó en escasez. Ella no, lo que parecía su última comida se formó en un abastecimiento por días, semanas o meses, lo que fuera, hasta que volviese a llover. Realmente, te sigo poniendo ejemplos. Segunda de Reyes, capítulo 4, otra mujer viuda. Esta mujer viuda estaba llena de deudas, a tal punto que le querían quitar a sus 2 hijos para pagar las deudas. ¿Sabes lo que hizo? No se deprimió, no se puso a llorar, no se fue a pedir dinero a sus vecinos ni un préstamo al banco. Se fue y buscó a un hombre de Dios para que le dé una palabra. Y este hombre le dio una palabra. Le dijo, ve y pide vasijas vacías, prestadas y no pocas. Y luego enciérrate en tu casa y toma lo poco que tenía, el aceite, lo único que tenía según ella, y derrámalo ahí. Y luego ve, paga las deudas que tienes y con lo que quede, vive tú y tus hijos. De estar endeudada en la última, en una crisis total, a través de una palabra, empezó su emprendimiento. Yo me imagino emprendimientos, el aceite de la viuda, ¿verdad? Lo que sea. Pero mira, empezó un emprendimiento en medio de su crisis solamente a través de una palabra. Es decir, la palabra hizo que se materialice. ¿Me estoy dando a entender? Ezequiel capítulo 37, un valle lleno de huesos. Obviamente, muertos, a saber quiénes eran. Huesos quedaban solamente y secos, secos en gran manera.
pero Dios ordenó que declaren la palabra. Y aquella persona que declaró la palabra y tomó la idea de Dios y simplemente la habló, hizo que se levantase de esos huesos un gran ejército, un gran ejército. Quiero preguntarte entonces, ¿qué no hará Dios contigo y conmigo cuando nosotros realmente tomemos una palabra de Dios, la creamos, la meditemos, caminemos en obediencia? ¿No crees que por la fe la vas a ver materializada? ¿Lo crees o no lo crees? Porque si lo crees, entonces es que vas a ver tu emprendimiento, es que Dios lo va a hacer. Y yo quiero hoy decirte que la palabra de Dios es más que suficiente para que tú puedas empezar tu emprendimiento, para que tú puedas llevar a cabo esa idea, ese deseo que hay en tu corazón, aquello que Dios ha puesto. Mientras creas a la palabra y la obedezcas, ¿sabes qué? Vas a poder realizar tu emprendimiento con éxito. Pero muchas veces decimos creerla y el problema es que no damos los pasos y no la llevamos a cabo. Se necesita ese poco de locura para realmente ir a pedir vasijas prestadas cuando estás en deuda, cuando no tienes nada. Se necesita ese punto de locura realmente para ir y hablarle a unos huesos secos, ¿o no? Se necesita un poquito de locura para darle de comer a otro cuando es tu última comida. Se necesita ese poquito de locura realmente para creer a la palabra de Dios. Pero hoy vengo a decirte algo. Hoy vengo a decirte que no importa si estás en sequía, si estás en deuda, si estás en quiebra, si estás en crisis, si te sientes solo, si te sientas sola, si ves solamente vacío o desorden enfrente tuyo. Yo sé que una palabra de Dios puede cambiar todo el panorama. ¿Cuántos lo están creyendo? Una palabra de Dios sobre tu vida, una palabra de Dios en tu corazón, una palabra de Dios sobre tu boca puede cambiar todo en un momento. Y de que no tengas nada, puedes levantarte como un gran emprendedor o una gran emprendedora y ver de forma material lo que Dios ha dicho sobre ti que va a hacer. Hoy yo quiero que le creas a Dios. Créele a Dios. Vengo a animarte. Yo esta tarde, cuando estaba orando antes de venir, ¿sabes qué? Dios me mostraba emprendimientos grandes que pueden salir de aquí, pero se necesita creerle a Dios, creerle a Dios. Yo vi a alguien que le gusta dibujar diseños de alta costura y ¿sabes qué? Dios me mostraba luego vestidos. Me imagino, no sé si es un hombre o una mujer, pero sí veía vestidos de alta costura de mujer, y la que veía no era la que lo hacía, era lo que lo dibujaba. Quizás hoy tú dibujas y simplemente lo guardas y piensas que nunca van a ser realidad, pero no necesitas ni siquiera una máquina de coser, necesitas confesar la palabra, creerlo, y Dios pondrá el resto. Dios atraerá a la gente que te va a ayudar por medio de la fe a llevar a cabo ese emprendimiento. Yo puedo ver en mi espíritu una nueva empresa. Yo veía agendas y tazas. Y lo veía con una serigrafía especial, no aquellos que hacen serigrafía de lo que tú le pides, sino como un diseño propio, una marca. Y yo no sé a quién Dios le puso eso en su corazón. Quizás te parezca poca cosa, quizás te parezca muy lejano, quizás hoy no tienes dinero ni siquiera para comprarte una agenda tuya. Pero ¿sabes qué? Si tú le crees a Dios, tú vas a emprender ese proyecto y Dios te va a dar éxito. Si yo lo pude ver en mi espíritu, es porque Dios ya lo tiene hecho. Solamente tienes que empezar a creerlo y tienes que caminar en la fe. Atrévete a hablar, atrévete a tomar la palabra y decir en Dios: si yo la obedezco, si yo no me aparto de ella, si yo creo lo que Dios me habló y lo que Dios puso en mi corazón y lo hago a la manera de Dios, este emprendimiento va a tener éxito. Yo no sé cómo se va a desarrollar, pero va a tener éxito. Si tú me preguntas o le preguntas al profeta Ezequiel cómo se juntaron los huesos, cómo le creció carne a unos huesos secos, me imagino que dirá: no lo sé, solamente anuncié la palabra de Dios, solamente obedecí. Pero en medio de esa obediencia, él vio lo que nadie vio.
Me doy a entender, en medio de la palabra, el desorden y el vacío de la tierra, se fue formando los peces, la luz, los árboles, las plantas, las semillas, los animales, las montañas, todo fue creado por medio de una palabra. No sé si me estás entendiendo, pero tú no necesitas un papel para empezar a emprender. Tú necesitas una palabra de Dios. Tú no necesitas un monto. Hay gente que con deudas, como esta viuda, empezó a emprender. Tú no necesitas el apoyo de tu jefe, tú necesitas creerle a Dios para poder emprender. Yo creo que este es tiempo de que nos levantemos y el deseo que hay en nuestro corazón o la palabra que hemos guardado, esa promesa, realmente la pongamos por obra, y realmente podamos ir. Mientras yo le hablo, yo veo una alfombra roja de estos para los novios, para las bodas. Y yo creo que hay alguien que tiene un emprendimiento con algo que tiene que ver con ceremonias o con bodas. Veo los ramos hechos. Y yo quiero decirte, solo créele a Dios. Quizás hoy no estás viendo nada, pero declara que ese emprendimiento va a tener éxito. Declara que tú vas a estar organizando o haciendo en las bodas, no sé si los ramos o como organizador, organizadora de boda. Declara que tu empresa o ese negocio o lo que tú quieras hacer en tu corazón de forma específica, que si tú le crees a Dios, empieza a declarar esa palabra y tú lo vas a conseguir. Me estoy dando a entender. Yo creo que Dios lo va a hacer cuando realmente nos atrevamos no solo a creer, sino a hablar y a caminar en obediencia. Sé que parecen cosas locas las que Dios te va a pedir, pero es que ahí está la fe. Para los que se pierden dice que es locura, pero para los que creemos, ¿qué es? Poder de Dios. Digan conmigo, poder de Dios. Se desata poder de Dios a través de la palabra. Amado, la palabra de Dios tiene poder para que tú puedas emprender. Tiene el poder necesario y el poder suficiente para abrirte caminos donde no hay. Tiene el poder necesario. Voy a pedir, no me acuerdo tu nombre, ¿te puedes poner de pie? Sí. Dime tu nombre, Víctor, o vente aquí, porque si no, no te pueden grabar. Víctor, yo veo que tienes mucho potencial dentro. Permiso, pero es que yo veo como que fuera una bomba en tu interior, en tu corazón. Tienes muchas ideas, mucho potencial, pero no le das forma. Y no sé, pero creo que algunas o muchas de esas ideas tienen que ver con el deporte. Yo te veo en esa área teniendo éxito. No te digo haciendo deporte, pero es algo, un proyecto que tiene que ver con deporte. Y creo que si tú le crees a Dios, creo que no es solo un proyecto, son varios proyectos. Pero creo que ese incluso puede ser un canal para que tú puedas llegar a muchos jovencitos, es lo que veo. Pero no los vas a ver llegar a ti hasta que tú no le creas a Dios y empieces con ese emprendimiento. Veo como si tus bolsillos estuvieran vacíos, y no hablo de tus bolsillos reales, sino como que no tuvieras quizás el capital para hacer ese emprendimiento que quieres. Si tú echas cuentas, no te salen las cuentas, pero sabes, no necesitas tener los bolsillos llenos, necesitas tener el corazón lleno de la palabra de Dios. El corazón lleno. Y si tú estás creyendo a la voz de Dios hoy, yo te invito a que esta misma semana empieces a accionar, empieces a averiguar para que se te abran las puertas, los pasos que tienes que hacer, empieces a creer y empieces a hablar por fe. Si te dicen que tienes que traer algo, tú di, lo voy a traer, aunque no lo tengas, pero empieza a declarar lo que vas a hacer. Te veo con algo de productos, de algo de nutrición o deportivos, pero te veo también haciendo algo que atrae a muchos jovencitos. Cuando me refiero a jovencitos, me refiero a adolescentes que quizás son atraídos por el deporte, pero también va a ser una oportunidad para que seas testimonio y para que Dios te pueda usar para marcar sus vidas. ¿Estás creyendo? Amén. ¿Por qué no extienden sus manos hacia Él? Padre, declaramos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía en Él. Te pido que lo llenes de tu Espíritu Santo,
que lo llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que hoy Él salga encendido, pero en ti, en el fuego, en la fe, a través de tu Espíritu. Yo declaro espíritu de fe que lo va a despertar en cada palabra y en cada sueño que tú le habías dado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a creerle a Dios. Es más, quiero invitarte a que te pongas de pie un momento, allí donde estás. De pie un momentito. Vamos a usar un minuto. Y yo quiero que tú declares en voz alta aquello que tú quieres emprender, aquello en lo que tú te quieres ver. Si es un negocio, si es un viaje, si quieres emprender una familia, si quieres comprar y alquilar lugares, si es algo de inmobiliaria. Yo mientras hablo estoy diciendo lo que veo. Yo veo a alguien que tiene el sueño de tener sus propias inmobiliarias, de hacer compraventas, ¿verdad? De manejarse en eso, en los pisos, en bienes raíces. Quizás hoy lo ves tan lejano porque ni tienes tu propia casa, estás de alquiler o a lo mejor en una habitación. Pero como te decía, solo necesitas la palabra y fe. Y yo quiero que en un minuto tú declares sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu grupo y sobre todo aquello que quieras ver, ese emprendimiento. Empieza a declarar lo que vas a ver en fe. Vamos a llenar este lugar de fe, ¿sí? Vamos allá, no esperes que otros hablen por ti. Declara a tu Padre. Nosotros declaramos, creemos, Señor, que tu palabra tiene poder. Oh Señor, yo declaro que tú nos vas a dar un terreno como casa del Padre. Yo declaro que ese terreno va a ser grande, que vamos a construir un templo propio que va a ser magnífico, va a ser con excelencia. Y declaro que todo lo vamos a hacer rápido, que nunca vamos a depender del dinero, sino de los recursos que vienen del cielo. Y sé que nos lo vas a dar. Yo declaro, Señor, los proyectos personales. Yo declaro el libro que has puesto en mi corazón que escriba. Yo declaro que va a tener éxito. Yo declaro que tú me vas a dar sabiduría. Yo declaro que mis hijos te van a servir. Yo declaro que Zara, Josué y Juanito, ellos te van a servir a ti y van a ser adoradores y siervos tuyos junto con sus familias. Yo declaro que tú vas a abrir puertas de naciones. Yo declaro que como casa del Padre nos vamos a extender al norte, al sur, al este y al oeste. Declaro, Padre, yo creo que todo aquello que has puesto en nuestro corazón se va a llevar a cabo. Creo que tú vas a levantar columnas financieras en la iglesia. Creo que va a haber discípulos que realmente estén dispuestos y disponibles en todo momento. Creo que tú nos vas a usar para los empresarios, para gente que está en la cárcel, en los hospitales también. Creo que vamos a llegar a todo tipo de gente. Creo que vamos a crecer muchísimo, pero que se van a levantar muchos obreros en esta casa que van a responder al llamado tuyo. Creo que esta tierra nos va a dar lo mejor de sus frutos. Estamos creyendo en tu palabra. Hoy yo creo, Señor, que tú vas a hacer grandes cosas, que en esta casa se van a levantar empresarios. Quizás hoy estén en la ruina, quizás hoy no tengan nada, pero se va a levantar gente con éxito que te crea. Yo creo que vas a dar propiedades a muchos de los que están aquí, que les vas a dar vehículos, que les vas a dar transporte, que les vas a sorprender por medio de tu palabra. Señor, estamos creyendo que lo vamos a ver, que nuestros emprendimientos tienen el poder en ti de ser reales, van a ser una realidad, no van a ser producto de nuestra imaginación. Yo declaro que aquellos que tienen sus hijos lejos los van a traer. Yo declaro que aquellos que hoy tienen dificultades por la falta de legalidad van a conseguir antes de lo que ellos piensan esa legalidad en esta nación a la cual tú les has traído. Oh Señor, creemos que no solamente Casa del Padre va a estar en España, sino también en otras naciones, porque tú lo hablaste, porque está el deseo en tu corazón, tú lo anunciaste y lo estamos creyendo. Y creemos que así como nos has abierto puerta en radio, también lo vas a hacer en televisión y en otros medios. Creemos que vamos a poder extender las buenas noticias. Creemos que un día vamos a tener un orfanato para poder bendecir y ayudar a muchos niños huérfanos que van a saber que tienen un padre que les ama y que le cuida.
cuida. Oh, gracias, Padre. Estamos creyendo. Yo creo en una generación emprendedora en esta casa. Creo que hombres y mujeres, no importa la edad ni la condición, vamos a emprender conforme a tu palabra y vamos a ser gente de éxito en el nombre de Jesús. Gente de éxito en el nombre de Jesús. Gente de éxito. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero declarar, hay alguien que solo ha pensado en una peluquería de hombres, pero Dios me mostraba una peluquería de hombre, de mujer y de niños que va a abrir a esa persona. Quizás es que es un peluquero o una peluquera solo de hombres, pero no te limites solamente a tu conocimiento, porque a través de la palabra de Dios, Dios puede poner gente que tenga el conocimiento que tú no tienes. Y yo no sé si esa persona está aquí, pero aquel que tenía o que tiene el deseo de esa peluquería, yo quiero decirte que si tú le crees a Dios, este mismo año arrancas con la primera peluquería y pronto vienen las otras dos más, porque Dios me mostraba 3 locales diferentes y creo que Dios te da la gracia, y si Dios te da el lugar y la gracia, los clientes van a venir porque vas a ser un imán por la gracia de Dios que los va a atraer realmente. Padre, te doy gracias, bendigo a esa persona que lo quiere hacer en el nombre de Jesús. Veo a alguien que le gusta cocinar y que en esta misma semana estaba una mujer llorando en su cocina, frustrada porque parece que siempre te toca cocinar y parece que nunca recibes nada a cambio. Pero Dios me mostraba que si tú no solo lo haces para otros, sino lo haces creyendo a Dios que tienes el favor y le das gracias a Dios porque sabes si puedes cocinar, yo sé que puedes empezar un emprendimiento para generar recursos que antes no tenías. Solo créele a Dios. No necesitas ser un gran vendedor o vendedora, necesitas creer la palabra de Dios. Yo no sé cómo van a venir los clientes, pero sé que te van a venir si tú empiezas a creerle a Dios. Amén. Quiero invitarte a que tomes asiento. Quiero ir con el último punto del mensaje. Mientras los estoy viendo, veo una lluvia venir. Creo que esa lluvia va a refrescar la tierra. Y creo que esa lluvia es como esa gracia, esa fe, ese empuje que necesitamos del cielo para que las promesas se vuelvan a refrescar y empiecen a florecer y a reverdecer en este tiempo. Lo que estaba seco en tu espíritu, en tu alma. Hay alguien que quisiera poner una juguetería, sueña. Quizás parecía que era un sueño de niño o de niña, pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no averiguas? No importa con cuántos juguetes empieces. Empieza, obedece a la palabra de Dios. Dios promete que si lo haces te da éxito conforme a su palabra. Hay alguien aquí que quiere poner o que sabe montar toldos, y yo sé que Dios te va a dar la gracia, te va a conectar. Quizás hoy estás trabajando nada más poniendo toldos, pero vas a tener tu propia empresa de toldos. Yo no sé a quién le estoy hablando, quizás a los que están aquí o quizás a los que están allí, pero yo suelto la palabra porque sé que por medio de la palabra se materializan las cosas, porque sé que se puede ver, porque sé que hay personas que lo van a hacer. Hay alguien que le gusta los calzados, que ama los calzados y que tienes dificultades a veces para encontrar el calzado que te gusta, y Dios te pone esa incomodidad porque tú tienes el poder de crear algo distinto, sí, algo distinto. Así como 2 semanas atrás nos decían, si tú pones en una página, ¿verdad?, calzado rosa con color verde o lo que sea, ¿verdad?, que uno dice, qué difícil. Sí, pero hay gente que ya está esperando eso, y quizás tú eres una de esas personas que espera que alguien cree lo que tú mismo puedes crear. Solo atrévete, solo ponte bajo la dirección de la palabra. Todo cuanto emprendas, recuerda, Dios no te dice qué ni cuánto, pero si tú te pones bajo la palabra, la meditas, la obedeces, te esfuerzas y eres valiente y sales de tu comodidad, tienes el éxito asegurado en Dios. Hay alguien que quiere escribir cuentos para niños.
¿A qué estás tardando? Escríbelos, escríbelos, porque yo ya te vi firmando en casas grandes, así como me refiero a Casa del Libro, FNAC, donde venden muchos libros. En casas reconocidas te vi firmando esos cuentos para niños. Me refiero a que no lo vas a vender en el barrio, a los vecinos, a la familia, en la iglesia solamente. No, 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 no. Afuera también necesitan, porque todo lo que nace de la palabra de Dios, amado o amada, no es temporal. La palabra de Dios es eterna. Y cuando tú le crees a Dios, lo que tú empiezas obedeciendo a Dios puede ser un legado para tus generaciones. Solo se necesita a alguien que se atreva a creerle a Dios en este tiempo. Y es que hay un emprendimiento que todos podemos hacer. Y quiero terminar con este punto, porque antes de predicar, yo estoy segura, yo estoy convencida y sé muy bien que no podemos transmitir algo que no somos. Yo no me puedo poner aquí a hablarte de algo que no he hecho, porque entonces son solo palabras huecas y vacías. Y eso es la diferencia cuando tienes una palabra de Dios, que la palabra de Dios no es hueca, está llena de poder, de esencia realmente del cielo. Y creo que el mejor escenario para aprender, yo no sé el tuyo, pero el mío es la familia. Porque tus hijos y tu esposo o tu esposa o tu familia con quien vives son los que más te conocen y los que saben si aquello que hablas lo estás viviendo y es real o no lo estás viviendo. Y creo que todos podemos mostrar que la palabra de Dios tiene poder, ¿o no? Y que vale la pena no solo seguir, sino también servir al Señor. No solo seguirlo, sino también servirlo. Alguien dijo eso: tus hijos viven contigo y no van a hacer lo que tú enseñas. Ellos van a imitar lo que tú vives. No van a hacer lo que les enseñes, van a imitar lo que tú vives. Entonces la pregunta final es: ¿por qué no emprender en familia o con la familia? Si ellos también van a imitar lo que haces, si ellos son los primeros que van a mirar si realmente lo estás viviendo o no lo estás viviendo, si estás obedeciendo la palabra o no. Quiero recordarte que emprender es materializar una idea o materializar un deseo. Y entonces, ¿por qué no materializamos la palabra de Dios o la vida que Dios nos ofrece? Te hago una pregunta: ¿cuántos de aquí sabemos que Dios nos ofrece una vida abundante? Levántenme la mano, bájenme la mano. ¿Cuántos realmente vivimos disfrutando una vida abundante? Ahí es distinto, ¿verdad? Esa es una buena idea para emprender en familia, ¿o no? La vida que Dios nos regaló y nos otorgó. ¿Por qué si no la sabemos, no la materializamos y la llevamos a cabo también? ¿Por qué no hacer lo que estamos creyendo y demostrarlo en familia, con la familia o hacia nuestra familia? Hace 2 semanas atrás tuvimos el gusto de empezar esta serie Emprende con un invitado llamado Antonio Albán. Y yo siempre tomo apuntes de todo. Y él cerró su mensaje o su enseñanza diciendo algo muy interesante. Me acuerdo que fue el cierre de toda su charla. Y él dijo: qué bueno sería que cuando mis generaciones miren atrás, digan: gracias a que tuve un abuelo loco para emprender, o una abuela loca para emprender a pesar de todo, y que gracias a ese inicio hoy tengo la vida que tengo. Y yo me quedé pensando: ¿qué puedo hacer yo para que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, que hoy no los tengo, pero que un día estarán, digan: wow, gracias a que mi mamá, mi abuela o mi bisabuela, según quien lo diga, tuvo esa locura de creerle a Dios, hoy vivo lo que vivo?
Pero inmediatamente el Espíritu Santo me llevó a pensar en mis antepasados también. Y hoy quiero contarte una historia de alguien que se atrevió a materializar una locura de parte de Dios. En el año 1927 se desató una guerra en Ucrania. No como la que hoy vivimos de un país de fuera, sino una guerra interna. Es donde se empezó a formar la Unión Soviética. Era una guerra dentro del mismo país. Pero lo que se está viviendo actualmente me da una luz y un reflejo de lo que viven las familias en guerras. Porque hoy lo estamos viendo, ¿verdad que sí? Escapan sin nada, sin ropa, sin apenas documentos, con lo opuesto, escapar por su propia vida. Yo no sé si han estado viendo en las noticias cuando han bombardeado hospitales o mujeres a punto de dar a luz, o en las redes sociales. Qué feo, algunas pueden escapar, otras no, porque está a punto de nacer el bebé o la bebé, y vivir en medio de ese caos, de ese miedo. Así estaba un matrimonio. Él se llamaba Atanasio Turchenyuk y ella Anastasia Kashuba. Ese matrimonio estaban embarazados y no pudieron escapar de la guerra en el pleno caos, porque estaban a punto de ver el nacimiento de su bebé. Tuvieron que esperar en medio de todo ese caos a que nazca el bebé. En este caso fue una bebé, una mujercita. Y en cuanto la tuvieron y se pudo recuperar la mujer, salieron huyendo a Polonia, como muchos están haciendo hoy. Ese país le abrió las puertas a muchos ucranianos para que puedan huir. Cuando llegaron a Polonia, tomaron un barco prácticamente sin saber a dónde iban. Era lo que le habían ofrecido para escapar de la guerra. Y llegaron a un lugar de monte y de campo, donde el gobierno los acogió, pero no hablaban el mismo idioma. Y les dio a trabajar el campo donde había maíz y trigo, y se pusieron a trabajar. Pero ¿sabes qué? Este hombre, Atanasio, tenía a Dios en su corazón, y él dijo: si yo hago lo que todos hacen, trabajar el campo, entonces yo no les puedo demostrar que Dios hace la diferencia. Tengo que hacer algo diferente para que yo les pueda mostrar que tengo un Dios que no solamente me salvó de la guerra, sino que el Dios que creo me lleva a una vida mejor. Y entonces le pidió a Dios una idea, y como él sabía trabajar la madera, decidió hacer algo diferente y no trabajar en el campo. Construyó un molino, porque dijo: el que coseche maíz o el que coseche trigo o lo que sea va a tener que pasar por el molino, así que nunca me va a faltar el alimento, y voy a hacer algo diferente. Todos van a tener que venir aquí, el que tenga o el que no tenga, y así yo no dependo tanto de las cosechas. ¿Y sabes qué? Marcó la diferencia, y la gente le empezó a preguntar cómo lo había hecho, porque era diferente, y empezó a hablarles de Dios, a tal punto que lo siguiente que hizo después del molino fue construir una pequeña casa, no para su esposa y su hijita, sino para ponerle nombre iglesia. Y empezó a pastorear. Se le abrieron más oportunidades en diferentes lugares, y así este hombre llevó a su familia a mejor y levantó 4 iglesias en un país llamado Argentina, del cual no conocía el idioma ni nada, en diferentes zonas. Esa bebé, que creció con muchas dificultades, se casó y empezó a servir al Señor. Sirvió al Señor y tuvo 6 hijos, y luego adoptó a otra bebé. Y apenas la adoptó, cuando la bebé tenía 1 mes de vida, fallece su esposo y se queda viuda con 6 hijos y una bebé recién adoptada. Podía haberse desesperado, pero ¿sabes qué? Ella había emprendido en familia. Ella había conocido el ejemplo de sus padres, y lo primero que decidió fue seguir sirviendo al Señor.
Quizás no tenía todas las oportunidades para ir a predicar donde ella quisiera. No sé si por ser mujer o por tener 7 hijos. Pero donde iba, predicaba en los barrios bajos, a los pobres, a los niños, a los enfermos. De tal manera que en su iglesia la tomaron en cuenta y se formó como una mujer sabia, una mujer de consejos, y era una profeta de Dios. De esos 6 hijos o 7 hijos, todos empezaron a servir al Señor. Pero hubo uno de ellos, el tercero, que solo pudo estudiar hasta primero de EGB o de primaria. Imagínense, con 6, 7 años nada más. No tuvo oportunidad de seguir estudiando porque le tocó trabajar de niño para sacar adelante o seguir adelante con su familia por todo lo que estaban viviendo. Pero esa persona conoció al Señor en su juventud y le dedicó toda su vida al Señor, a tal punto que siguió el ejemplo de sus abuelos, de su padre o su madre en este caso, porque su papá ya falleció. Y él no solo empezó a pastorear, sino que se empezó a formar en la palabra para enseñar la palabra, y abrió un montón de iglesias, así como lo había hecho su abuela. Ese hombre tuvo 3 hijos, de los cuales yo soy la tercera. Y hoy puedo decirte que cuando miro atrás, veo un bisabuelo que abrió iglesias, que pastoreó, una abuela que pastoreó, un papá que pastoreó. Veo una abuela que se levantó como una profeta en su ciudad o en su familia o en su iglesia. Y veo a un papá que enseña la palabra. Y entonces yo dije, wow, si no hubieran emprendido como familia, yo hoy no podría tener la gracia y el camino que ellos me abrieron para poder transitar en cada uno de ellos. ¿Por qué me voy a limitar a una cosa cuando ellos se han dedicado a emprender con su familia y cada uno le fue sumando algo más? No sé si me doy a entender. Uno abrió iglesia y pastoreó, pero la siguiente no solamente se dedicó a pastorear, sino a profetizar. Y el siguiente dijo, yo voy a pastorear y voy a enseñar. Y aquí la siguiente dice, pues yo quiero pastorear, enseñar y profetizar y abrir iglesias. ¿Y qué no hará Dios con mis siguientes generaciones si yo los dejo que ellos sirvan al Señor? No solamente de palabras, sino enseñándoles con el ejemplo que Dios se puede. Y lo que yo te quiero decir, si alguien en medio de una guerra, escapando con nada, yendo a un lugar donde no se habla su idioma, con un montón de peligros, 0 capital y una bebé recién nacida que necesitaba mucha atención, pudo hacer todo eso, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué no podemos hacer nosotros? ¿Acaso nosotros estamos en guerra aquí? ¿Acaso tú estás en 0? ¿Acaso no se habla tu idioma aquí? ¿Acaso Dios no te puede dar una idea como aquel que le hizo levantar un molino para que muestre que el Dios al que sirve es diferente? Que no solamente te cuida, sino que te lleva a la abundancia. ¿Acaso Dios no nos puede llevar a lo grande? Quiero invitarte a que te pongas de pie. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Este hombre salió sin nada. Es más, sé que salió sin los documentos, escapando de esa guerra, porque recuerdo haber visto en casa de mi abuela su partida de nacimiento que pone Polonia, barco tal y tal y tal, porque cuando fueron a montar al barco no tenían documentos y le tuvieron que hacer uno improvisado de donde salían, de Polonia y el barco, y esa fue su partida de nacimiento. Y tú te desesperas por no tener unos papeles o una nacionalidad, y te desesperas por no tener recursos. Hay alguien en tu casa que está esperando que des el paso para seguir tu ejemplo y para sumarle algo más. Ese es el desafío que quiero poner en tu vida. Recuerda, Dios quiere que emprendamos, Dios quiere que tengamos éxito y Dios no nos pone límite.
Pon tu mano en tu corazón, por favor. Padre, queremos darte gracias. Gracias por esta noche, gracias porque en tu palabra tú dejaste escrito, Señor, la guía para que no solamente podamos emprender, sino también para que podamos tener éxito en todo lo que hacemos. Oh Señor, que se despierte esa locura y esa pasión en nosotros por obedecer tu palabra de tal manera, Señor, que se nos quite el sueño y que hagamos algo que marque a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, que aun cuando nos conozcan o no nos conozcan, puedan decir: gracias a Dios que tuve a alguien loco en mi familia que decidió obedecer y creer la palabra, que decidió obedecer y emprender en medio de su vacío, en medio del desorden, en medio de las deudas, en medio de la crisis, en medio de la nada, en medio del caos o de todo lo que le rodease. Pero gracias a que alguien emprendió y me dio el ejemplo de cerca, yo hoy creo en un Dios todopoderoso. Que alguien pueda decir: yo creo en un Dios vivo, yo creo en un Dios que da plena vida, vida abundante, y que lo puedan decir porque lo han visto en nosotros, porque lo puedan ver en nosotros. Amado, amada, el mayor desafío lo tienes en tu casa. Que cuando hoy llegues, le pido a Dios que cuando mires a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hermanos o con quien vive, te sientas desafiado y en deuda de darles un ejemplo de que si ya tienes palabra de Dios, lo único que te falta es obedecer y es emprender por la gracia de Dios. Es obedecer y es emprender por la gracia de Dios. Créele a Dios, créele a Dios. Veo a alguien escribiendo, veo a alguien que escribe como para otras personas. Hay alguien que le gusta escribir mucho y quizás no te atreves a escribir para ti mismo, pero te veo como redactando y dándole forma para otros, pero convirtiéndote en una persona clave para empresas, para que realmente lo que te gusta hacer pueda ser un generador de recursos para tu vida. Veo a alguien defendiendo a otros como abogado, como abogada. Parece que todo estaba frenado. Quizás dejaste tus estudios a media, o quizás te dejaste tu profesión parado. Tú no dependes de unos papeles, tú dependes de la gracia y la palabra de Dios. Solamente te toca obedecer y poner en marcha aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Amado, amada, créele a Dios. Veo a alguien con el deseo de poner una guardería infantil. Atrévete, averigua lo que necesitas, y aun cuando no lo tengas, di: lo voy a tener, Dios me lo va a dar, Él va a abrir la puerta, yo voy camino a eso. Empieza a idear esa guardería, empieza a llamar desde el mundo espiritual a quienes van a ser esos niños tus clientes, a sus papás. Empieza a creerle a Dios por la ayuda del cielo. Oh, yo quiero que levantes tu mano al cielo. Yo quiero declarar que ayuda del cielo viene a tu favor, que ayuda del cielo viene a favor de aquellos que creen en la palabra, aquellos que se aferran a una palabra y aquellos que realmente obedecen la palabra de Dios. Yo veo como si ventanas se empezasen a abrir y se empezase a soltar un aire fresco. Yo declaro que ese aire fresco va a visitar la casa en esta misma semana, y que ese aire fresco de parte del Espíritu va a empezar un reavivar en tu espíritu, va a empezar a abrir conexiones, posibilidades, va a empezar a unirte con gente que sabe cómo llevar a cabo lo que tú no sabes llevar a cabo, con gente especializada, con conexiones realmente para este tiempo. Veo a alguien con una agencia de viajes que le encanta, sobre todo en la playa. Veo a alguien que se dedica a eso, viajes a la playa o viajes personalizados, no sé, que hace un paquete. Quizás hoy lo haces con un ordenador prestado de tu casa, pero sigue haciéndolo en fe. Un día vas a tener tu agencia de viaje. Créele a Dios, créele a Dios. Es muy valioso lo que puedes hacer. No lo tomes en poco, no lo tomes en poco, no lo tomes en poco. Tenemos un Dios de grandeza, tenemos un Dios de milagros, tenemos un Dios bueno.